Corte de Constitucionalidad ordena a fuerzas de seguridad retomar el control de la presa El Tesoro en un plazo de 6 horas bajo apercibimiento de destitución. Número de bloqueos activos baja a 16 a nivel nacional. Se esperan movilizaciones durante la semana. Se registran, mientras tanto, protestas en Cayalá y Plaza Central en contra de los bloqueos por dejar pérdidas económicas y limitar la libre locomoción. Presentan acción de inconstitucionalidad que busca anular artículo que impide destituir a la fiscal general. Se viralizan videos en los que se observa al exdirector del Centro de Gobierno, Miguel Martínez, salir entre gritos y empujones y protegido por la Policía Nacional Civil de Iglesia en Antigua Guatemala. Israel cumple más de 7 días en guerra. Se reportan más de 1 millón de desplazados. Selección nacional ya está en Panamá para el partido del martes, que es la última oportunidad para clasificar a los cuartos de final de la Liga de Naciones. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a la edición dominical de Noticiero Guatevisión. Es un gusto acompañarle con las noticias más importantes del fin de semana. Doris Parada está a cargo de la interpretación de lengua de señas. Soy Alejandra Álvarez. Comenzamos rápidamente con el detalle de las noticias. Les cuento, la Corte de Constitucionalidad ordenó a las fuerzas de seguridad retomar el control de la presa El Tesoro, que un grupo de personas mantiene tomada desde el inicio de esta semana como medida de presión para exigir la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras. La Corte dio a las autoridades 6 horas para cumplir la instrucción. La Corte de Constitucionalidad dio la orden de liberar la presa, que abastece de agua a varias zonas del área metropolitana de Guatemala, a raíz de una acción legal que interpuso la municipalidad capitalina. Con ello, las fuerzas de seguridad, es decir, los ministros de Gobernación y de Defensa y el director de la Policía Nacional Civil, están obligados a actuar. De no hacerlo, podrían ser destituidos de sus cargos, como indica la resolución de la CC, que también expone que si las autoridades no accionan en 6 horas a partir de que se les notifique legalmente, se incurriría en desobediencia y así podrían ser removidos de sus puestos. El fallo de los magistrados de este domingo solo menciona que las fuerzas de seguridad deben actuar en la presa El Tesoro, ubicada en el kilómetro 58 de la carretera interamericana, en el interior de la finca El Tesoro, Zaragoza, Chimaltenango. Esta resolución de la Corte responde a otro amparo que le otorgó a la comuna de la capital el viernes. Este buscaba, por un lado, garantizar que el químico sulfato de aluminio que se le aplica al agua para que sea potable pueda llegar desde la aduana Tecunumán, en San Marcos. Ese amparo también pedía que se resguardara en forma permanente las plantas de tratamiento y de distribución de agua potable en el país. Esto incluye, además de la presa El Tesoro, a la presa Xayá-Pixcayá, ubicada en el kilómetro 79 de la carretera a Patzún, en la finca La Sierra del municipio de Patzún, Chimaltenango. Esta también está tomada desde inicios de la semana por personas que aseguran que la liberarán hasta que renuncie la fiscal general Consuelo Porras. En este comunicado, el procurador de los derechos humanos informó que desde el viernes organizó mesas de diálogo para buscar soluciones a la toma de la presa El Tesoro, pero que en Pagua no se presentó a la reunión programada para este domingo. Por ello, el PDH decidió terminar la mediación. La falta de participación de todas las partes involucradas dificulta el proceso de búsqueda de soluciones y retrasa la atención de este asunto urgente, expone la nota oficial. Con información de Juan Manuel Vega y Douglas Cuevas para Noticiero Guatevisión, Carlos Kestler. Bueno, y quiero contarles que después de emitido este comunicado por parte de la Corte de Constitucionalidad, hablamos con el ministro de Gobernación para conocer su reacción. Él estaba por entrar a una reunión, Napoleón Gutiérrez es el ministro de Gobernación, y nos dijo que hasta ese momento no habían sido notificados y según se sabe a esta hora de la noche tampoco es la información que se tiene. En este momento vamos a hacer un enlace con nuestra reportera Emi Sánchez, quien hizo un recorrido durante el día por El Tesoro para conocer cómo están las cosas en ese lugar. Así que adelante, buenas noches. Emi, cuéntanos qué es lo que observaste durante el día.
Muy buenas noches, comentándoles que nos apersonamos a las afueras de las instalaciones de la planta hidroeléctrica El Tesoro, en donde pudimos observar que ya no se encuentran manifestantes. También en el lugar habían cadenas y candados en las llaves que ahora ya no se encuentran. Recordemos que en días anteriores tuvimos el conocimiento de que las personas de Empagua se reunieron con los manifestantes. Por otra parte, también sabemos que las autoridades ancestrales se desvincularon de la responsabilidad de la toma de la planta. Los manifestantes indicaron el día de hoy que ya no se realizarán manifestaciones dentro del casco urbano de Chimaltenango, sino que todo, por el contrario, todo regresa a la normalidad. Pero sí comentarles de que dentro de la planta, en las instalaciones y a los alrededores, ya no se encuentran manifestantes y que ya no se encuentran las cadenas en las llaves de paso de agua que permitían el flujo de agua hacia la ciudad capital. Este recorrido, Emi, es un dato muy importante. ¿Qué manda? ¿A qué hora se realizó este recorrido? Este recorrido lo hicimos como a las 11 de la mañana. ¿Se conoce si hubo movimiento por la tarde o ahora en la noche? Ya no. Ahorita, como no se sabe si todos los manifestantes o todos los vecinos tienen el conocimiento de a qué acuerdo habrán llegado, porque la reunión fue con los de Empagua, con los derechos humanos y con las autoridades de ahí del lugar, ¿verdad? Entonces se espera de que tal vez lleguen algunos manifestantes a apoyar, pero pues no van a encontrar a las personas que desde un inicio estaban en el sector cuidando, ¿verdad? Bien, pues muchas gracias a Emi Sánchez por este reporte desde Chimaltenango. Así que estén pendientes, estaremos ampliando la información más adelante. Mientras tanto, quiero contarles, en su cadena nacional del viernes, el presidente Alejandro Giammattei informó que hay 5 hospitales del Seguro Social que enfrentan dificultades graves al quedarse sin agua por los bloqueos. ¿Qué dicen las autoridades del Seguro Social sobre este tema? Aquí le contamos. Hay 5 hospitales del ICS que enfrentan graves y peligrosas dificultades al desabastecerse de agua. Estos son el Hospital General Dr. Juan José Arévalo Bermejo, el Hospital General de Enfermedades, el Centro de Atención Integral para Pensionados de Barranquilla, la Unidad de Consulta Externa de Especialidades en Gerona y la Policlínica de la Zona 1. Los señores que tienen tomadas las instalaciones del acueducto Xayapixcaya serán responsables si se llega a producir alguna muerte a consecuencia de esto. Les pedimos, por favor, que levanten ese bloqueo. Esto fue lo que afirmó Giammattei en su cadena nacional el viernes. El ICS estima que tiene suficiente agua para atender sin problemas a pacientes hasta mañana, lunes 16 de octubre, una semana después de la toma de la presa El Tesoro, en Zaragoza, Chimaltenango, la cual ha interrumpido el suministro del vital líquido en varias zonas de la capital, Misco y Chinautla, según Empagua. En este momento no, toda esta semana está totalmente cubierta, tendríamos crisis la siguiente semana, depende de la cantidad de capacidad que tenga cada cisterna en particular. Un grupo de hombres armados invadió la planta chimalteca de agua el lunes 9 de octubre para unirse a los bloqueos viales que exigen la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras. Desde ese día, según Godínez, los servicios del ICS en el área metropolitana se han abastecido del vital líquido a través de otros 2 mecanismos, pozos o cisternas que se llenan con pipas que transportan camiones. De acuerdo con Godínez, los 5 establecimientos mencionados por Giammattei no cuentan con pozos y dependen del paso de los camiones con pipas para obtener agua. Si no quisiera ni pensar qué puede pasar si se abastece de agua una unidad, porque es vital para el funcionamiento de todas las especialidades y de las más álgidas, por supuesto. Entrar en crisis los sistemas hospitalarios por agua, por luz, por desabasto sería terriblemente dañino para nuestra institución. Desde el inicio de los cierres viales en octubre, las autoridades del ICS han entregado a sus proveedores de agua, alimentos e insumos médicos carnés y cartas que pueden usar para lograr que los manifestantes les dejen pasar por los bloqueos. Tenemos como surtir el agua para las diversas unidades. Tenemos las pipas que la pueden transportar, pero el paso de la pipa no depende de nosotros, pues, por bloqueos externos que no tenemos nosotros manera de controlarlos. Es solo cuestión de que puedan negociar el paso
o llegar a un acuerdo con los manifestantes para que dejen pasar los insumos básicos, dentro de ellos el agua. Los 5 hospitales especificados por Yamatei son algunos de los que reciben más cantidad de pacientes afiliados al Seguro Social. El Hospital Dr. Juan José Arévalo Bermejo dispone de 351 camas y atiende más de 2.000 emergencias al día, de acuerdo con cálculos del ICS. Con imágenes de Eric Ávila para Noticiero Guatevisión, Carlos Kestler. Y hablando del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, por medio de sus redes sociales, informaron que mañana, lunes 16 de octubre, sus oficinas administrativas y las consultas externas en todo el país permanecerán cerradas por el traslado del asueto del Día de la Hispanidad. De acuerdo con este comunicado, las emergencias y las clínicas de 24 horas atenderán con normalidad. Les sugerimos tomar en cuenta esta información si planificaba acudir a una revisión médica el día de mañana. Bueno, y hoy se cumplen 14 días desde que iniciaron los cierres viales alrededor del país para exigir la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras. Nuestro periodista Carlos Kestler se encuentra en uno de los bloqueos activos a esta hora de la noche, específicamente en la calle Martí, en la zona 6 de la ciudad de Guatemala. Vamos a conversar con él en este momento. Carlos, buenas noches. ¿Cómo están las cosas en el lugar? ¿Qué tal, Alejandra? Buenas noches. Y sí, aquí estamos en la calle Martí, en la zona 6 de la ciudad de Guatemala, y le voy a pedir a mi compañero Elmer Vargas que nos muestre en este momento qué es lo que está sucediendo, porque esta multitud de personas que a esta hora de la noche sigue manifestando en contra de la fiscal está formando un círculo alrededor de lo que parece ser una ceremonia pues bastante distintiva de este bloqueo. Y aquí conmigo, mientras Elmer nos muestra las imágenes del momento, voy a conversar con Ana, quien es una de las participantes de este bloqueo en la calle Martí. Ana, cuénteme, buenas noches, ¿en qué consiste esta ceremonia que están haciendo? Bueno, buenas noches. Lo primero que pasó fue que decidimos hacer esta ceremonia para encontrar una forma de unidad espiritual entre todas las personas y que nos demos cuenta que no estamos separados como nos han hecho creer, que no somos pocos como nos han hecho creer, que no somos criminales, sino que vinimos acá a manifestar nuestro descontento, pero también a unirnos los unos con los otros y a demostrarnos esta comunidad que estamos creando aquí. Y pues yo traje la idea de las velas y se fue creando con muchas más cosas. Ahorita ya hay como más actividades que se están haciendo y estamos muy agradecidos por eso. Gracias, Ana. Y aquí también conmigo está Abigail. Ella es representante del pueblo Cachiquel de Chubarrancho, aquí en el departamento de Guatemala. Abigail, vemos que hay velas y que están escribiendo un mensaje. Parece ser la palabra justicia. Cuénteme un poco sobre eso. Pues acá, desde nuestro territorio y también desde nuestra cosmovisión maya, siempre nos hemos implementado nuestra forma de vida, porque también vemos que nuestra ceremonia sagrada es una luz del ejemplar que hemos seguido. Entonces, a través de nuestras ceremonias que realizamos en nuestras comunidades, entonces acá nos hacen un ejemplar los jóvenes que hoy nos encontramos acá con ellos, compartiendo esta convivencia de armonía, de la paz y también buscar la justicia en Guatemala. Gracias, Abigail. Ahora regresando con Ana aquí, Alejandra, y vamos a describir un poco de lo que estamos observando. Vemos las candelas, vemos aquí la palabra justicia que está escrito con colores morados. Estas velas las encendieron hace unos pocos minutos, Alejandra, justo cuando nosotros llegamos aquí a este punto de la capital, en la calle Martí, en la zona 6, para quienes nos acaban de sintonizar. Ahora, Ana, de nuevo, pues este es el día número 14 de los bloqueos. ¿Ustedes durante esta semana van a permanecer aquí en la calle Martí o qué es lo que podrían esperar los guatemaltecos que usan esta vía? Pues la verdad es que hoy más que nunca siento que es importante que sigamos acuerpando los bloqueos y estando presentes en lo que también las autoridades nos vayan mostrando. Hoy quisimos hacer esta acción, mañana pues lo ideal es irnos moldeando con que todos estemos pues a salvo e íntegros, pero que igual se siga manifestando nuestro descontento, ¿verdad?, con las decisiones que se han estado tomando de parte del gobierno, con todo lo que ha estado pasando y cómo nos sentimos también con el corazón roto por todo lo que está pasando. Eso es algo que estamos demostrando mucho acá, y por eso pusimos la palabra justicia, por eso estamos llamando a la justicia, para que por favor eso pase, ¿verdad?, que se nos haga justicia con todo lo que está pasando en nuestro país. Gracias, Ana. Bueno, Alejandra, ya lo estabas escuchando, los manifestantes siguen aquí con su consigna para exigir la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras. Bien, Carlos, una consulta. ¿Se sabe qué es lo que va a pasar mañana en ese sector? ¿Qué es lo que dicen los manifestantes?
Pues sí, aquí regreso yo con mi compañero Elmer, y como lo acabas de escuchar de esta participante del bloqueo aquí en la calle Martí, tienen planeado permanecer en este punto. Ahora, pues a lo largo de los últimos días de esta semana hemos visto cómo la cantidad de bloqueos que se registra en el país ha ido decreciendo, entonces puede ser que a lo largo de estas semanas estén, por ejemplo, durante solo algún periodo, durante solo algunas horas, o que el bloqueo no sea completamente permanente, es decir, que dejen pasar a ciertos vehículos particulares o de transporte pesado durante ciertos periodos de tiempo. Entonces, en realidad solo el tiempo lo dirá, y solo sabremos si estos manifestantes van a estar aquí en la calle Martí cuando empiecen a organizar este bloqueo. Eso es lo que ha caracterizado a estas manifestaciones y movilizaciones en esta semana, porque usualmente no hay anuncios previos, sino que los guatemaltecos se enteran que un punto está bloqueado hasta que los manifestantes pues efectivamente están en las calles. Tú has dado cobertura durante toda la semana, a diferencia de otros días. ¿Qué es lo que notas este domingo en este bloqueo en particular? ¿Qué es lo que caracteriza a este bloqueo? Pues vemos relativamente una disminución de la cantidad de personas, vemos sobre todo a jóvenes que están participando, universitarios. Aquí todavía hay autoridades ancestrales, y recordemos que estas autoridades indígenas pues han llamado a que estos bloqueos se realicen de una manera en que puedan pasar las personas que tienen emergencias médicas, que puedan ser trasladadas las personas que llevan, por ejemplo, alimentos perecederos, que llevan agua o que llevan pues suministros de necesidad urgente para las personas. Entonces aquí, como te decía, todavía hay autoridades indígenas. Acabábamos de escuchar a Abigail, que ella es representante del pueblo Cachiquel, que está ubicado, pues su comunidad está ubicada en el municipio de Chubarrancho. Entonces, yo lo que te puedo decir es que a este momento lo que caracteriza a este bloqueo en la calle Martí es la presencia de estudiantes, de autoridades indígenas y, por supuesto, esta ceremonia que también tiene cierta inspiración en los conocimientos ancestrales. Bien, pues gracias a Carlos Kestler. Más adelante estaremos haciendo un nuevo enlace para conocer qué es lo que sucede en el transcurso de la noche. Mientras tanto, nosotros continuamos con más. Gracias a Carlos Kestler desde la calle Martí. Y tras más de 10 días de bloqueos, este sábado los manifestantes que mantenían el paso cerrado en la calzada Aguilar Batres y el periférico decidieron levantar este bloqueo de una de las vías más importantes del país que conduce hacia el Pacífico. Ellos dijeron que se sumarían a otro bloqueo. Los manifestantes que estaban en este lugar pues eran de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Hemos concluido con la protesta en la Aguilar Batres, ya no hay ningún bloqueo. Actualmente nos vamos a transportar todos hacia la Petapa y ya pueden pasar. Muchas gracias, feliz tarde. Y los estudiantes de la Facultad de Economía y Derecho de la Universidad de San Carlos de Guatemala realizaron una caminata sobre las principales calles de la ciudad hasta llegar a las instalaciones del Ministerio Público en el barrio Gerona para sumarse a la manifestación que varias autoridades ancestrales, entre ellos de los 48 cantones de Totonicapán, mantienen afuera del edificio con diferentes consignas pidiendo la renuncia de la fiscal general del Ministerio Público. Llegaron antes de las 4 de la tarde y mostraron su apoyo a quienes han liderado las manifestaciones por 14 días consecutivos. Y el Colegio de Profesionales llevó a cabo una caminata también y manifestación para sumarse a las autoridades ancestrales que por más de 14 días pues mantienen esta protesta afuera del Ministerio Público. Dijeron que respaldan sus acciones y los apoyarán hasta que sea necesario. Haciendo una valla fue como los líderes ancestrales que permanecen desde hace más de 10 días afuera del Ministerio Público recibieron a algunos miembros del Colegio de Profesionales. Médicos, abogados, arquitectos, entre otros, formaban la caminata que llegó hasta Gerona con el objetivo de mostrarle su apoyo a todas esas personas que desde diferentes departamentos han llegado a la capital para pedir la renuncia de la fiscal general María Consuelo Porras, del fiscal de la FESI Rafael Curruchiche y del juez Freddy Orellana. Antes de llegar frente al edificio, el grupo de profesionales entonó el himno nacional y al terminar se reunieron con los líderes ancestrales quienes les brindaron unos minutos para dirigirse a los manifestantes. La única fuerza que puede cambiar estas cosas es el pueblo en las calles. El médico Luis
Luis Fernando Guerra reiteró el apoyo de los profesionales a los líderes ancestrales y lamentó que los colegios como tal no se han pronunciado ante la crisis que vive el país. Vemos un colegio de abogados que no se pronuncia cuando es evidente que se está utilizando todas las leyes del país para tratar de anular el voto. No somos tontos, el pueblo no es tonto. Aquí solo están esperando el 31 de octubre para utilizar las leyes y pasar sobre la voluntad que nos queda. Guerra indica que los bloqueos no han sido solo durante estos últimos días, resaltando que los bloqueos han estado siempre en la educación y en la salud, y hace referencia a los comentarios del presidente Alejandro Yamatei de la falta de agua en los hospitales, diciendo que el bloqueo ha estado siempre ahí, con hospitales que carecen de lo indispensable para dar una atención digna. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta y Elmer Vargas. Y además de las manifestaciones y los bloqueos que exigen la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras, otras movilizaciones se registraron este fin de semana, esta vez en contra de los cierres de las carreteras. Ese fue el caso de un grupo de vecinos de Carretera El Salvador que salió a protestar este sábado. Con banderas de Guatemala en las manos y el sonido de silbatos y bubucelas, un grupo de personas se concentró este sábado 14 de octubre en el kilómetro 16 de carretera a El Salvador, en la ruta CA1 Oriente, con la consigna de "No más bloqueos". Los ciudadanos residentes de las colonias aledañas mostraron de esta manera su inconformidad con los cierres de carreteras que se han dado en los últimos días por parte de otro sector de la población que exige la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras, del fiscal especial contra la impunidad Rafael Curruchiche, de la fiscal Cintia Monterroso y del juez séptimo penal Freddy Orellana. Yo me opongo a los bloqueos porque conozco la realidad del país y sé que los bloqueos no son una solución. Hemos visto en la pandemia que la pequeña y mediana empresa es la que se ve más afectada a los bloqueos, y nosotros como medianos empresarios no estamos de acuerdo con los bloqueos porque solo se pone el pueblo contra el pueblo y así no vamos a lograr nada. Desde hace 13 días en distintos puntos del país se ha evitado el paso de vehículos particulares y de carga, y Carretera a El Salvador ha sido uno de estos. Según el sector industrial, cada día que se impide el paso representa pérdidas de 745 millones de quetzales. Con información de Ana Lucía Ola para Noticiero Guatevisión, Carlos Kestler. Y con banderas de Guatemala en las manos y el sonido de silbatos y bubucelas, un grupo de personas se concentró este sábado 14 de octubre en el kilómetro 16 de Carretera El Salvador en la ruta CA1 Oriente con la consigna de "No más bloqueos". Los ciudadanos residentes de las colonias aledañas mostraron de esta manera su inconformidad con los cierres de carreteras que se han dado en los últimos días por parte de otro sector de la población que exige la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras, del fiscal especial contra la impunidad Rafael Curruchiche, de la fiscal Cintia Monterroso y del juez séptimo penal Freddy Orellana. Lo que nosotros esperamos como pueblos indígenas, como ya hemos dicho, la demanda nacional es la renuncia que estamos exigiendo, y eso es lo que el pueblo de Guatemala está esperando. Entonces, hasta que logramos nuestro objetivo, también se ha dialogado últimamente en varios espacios, pero también no hemos tenido la respuesta que lo que esperamos como pueblo de Guatemala. Bueno, y en la ciudad capital el bloqueo que no se ha liberado desde hace 10 días es el que está ubicado en la avenida Petapa, a un costado de la Universidad de San Carlos, en donde estudiantes de esta casa de estudios continúan bloqueando ambas vías y solo dejan pasar ambulancias y pacientes renales. Dicen que muchos vecinos del área se han sumado al bloqueo y han logrado hacer diferentes actividades como poesía y shows de circo. También mencionan que han sido 10 días de lucha aguantando frío, calor e intensas lluvias, pero que no se moverán de ahí hasta que el pueblo no reciba una respuesta. Esperamos que los bloqueos se incrementen y que sean un poquito más radicales, ¿verdad? Para que ejercer un poco más de fuerza en esto. A nosotros no nos sirve tener una toma acá y solo una fuerza estática. Lo que necesitamos es de que la gente se movilice y los bloqueos se incrementen.
Y decenas de personas participaron en una manifestación este domingo en la Plaza de la Constitución en contra de los bloqueos, pidiendo que cesen de una vez, pues han afectado a muchas familias y a la economía. A las 11 de la mañana estaba convocada una manifestación frente al Palacio Nacional en contra de los bloqueos que hoy cumplen 14 días. Poco a poco se iban sumando más personas con playeras blancas y banderas que juntas entonaron el himno nacional y luego gritaban la consigna "No más bloqueos". Una coartación a nuestros derechos de locomoción, de trabajo y a llevar una vida normal en general. Entonces las personas que estamos acá, básicamente de forma espontánea, nos hemos reunido para protestar contra los bloqueos. No estamos en contra del derecho a manifestar, no tenemos una opinión política, por decirlo así, en esta situación, sino que lo que nosotros buscamos, pedimos, es que nos dejen trabajar, nos dejen movilizarnos. Resaltaron que no van en contra de manifestar, pues saben que eso es un derecho, pero sí van en contra de los bloqueos que indican han afectado la economía y no nos han dejado trabajar de manera normal. En lo personal hemos sufrido esto terriblemente y económicamente nos ha afectado enormemente. El día de ayer fue el pago de la quincena, ayer, con 15 días sin ingresos. ¿Verdad? Cumplimos, le pagamos a nuestra gente para que realmente sienta, diría yo, el colaborador de que está respaldado por su empresa, ¿sí? Pero esto de los bloqueos tiene una carga emocional enorme. Este grupo de personas tenía alrededor de 40 minutos de estar manifestando cuando otro grupo grande de manifestantes llegó con mantas pidiendo también el cese de los bloqueos. Las personas llevaban playeras con el hashtag anticomunista y cuando nos acercamos a hablar con ellos, nos ignoraron y no nos contestaron de dónde venían. Fuera de cámaras, un manifestante nos comentó que los habían llevado en buses al Parque Morazán, donde les dieron sus camisas y luego emprendieron la caminata hacia la Plaza de la Constitución, en donde un gran número de estos manifestantes estuvo alrededor de 15 minutos y luego se retiró. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta y Eric Ávila. Y también en contra de los bloqueos, un grupo de guatemaltecos se unió para manifestar en Cayalá con banderas y carteles con las consignas "No más bloqueos si queremos trabajar". Familias pedían cesar los bloqueos que llevan varios días, pero no las manifestaciones, pues respetan que ese también es un derecho. Durante esta manifestación, que duró más o menos 3 horas, carros, motocicletas y camiones pasaban apoyando pues esta concentración con bocinas, banderas o gritando desde las ventanas de sus vehículos. Dijeron que si los bloqueos continúan, ellos seguirán reuniéndose para pedir que terminen en los próximos días. Estamos en contra de todos los bloqueos, ¿verdad?, que han afectado la economía, muchas familias, la población en general, ¿verdad? Entonces, pues, ahí sí que nuestra Guatemala Unida, pues queremos un cambio, ¿verdad? O sea, yo sé que los bloqueos son también por otro cambio, pero también ya se excedieron un poco, ¿verdad? Entonces queremos, pues por eso mismo, que liberen todo eso para que la economía de nuestro país pues siga fluyendo, ¿verdad? Porque esto nos afecta a todos. Y las autoridades ancestrales que convocaron al paro nacional indefinido mantienen la incertidumbre sobre cuánto tiempo más seguirán los bloqueos y las protestas, mientras se desligan de acciones violentas y otros casos como la toma de la planta de agua de Xayá, Vizcaya. En una conferencia de prensa este sábado, las autoridades de los pueblos originarios afirmaron que siguen analizando las acciones que tomarán para exigir la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras, por lo que no dieron detalles de cuándo podrían finalizar los bloqueos. Estos cierres viales hoy cumplen 14 días en el país, aunque no existe certeza de cuántos están bajo la coordinación de los líderes indígenas y cuántos son realizados por otros ciudadanos que respondieron el llamado a protestar. Nosotros pues estamos analizando el actuar del gobierno y la represión que estamos teniendo. En su momento haremos un comunicado para dar a conocer a toda la población, como les decimos, todos los pueblos y todos los grupos que se han sumado pacíficamente están ahorita en asamblea permanente
¿verdad? Entonces no sabemos todavía claramente. Los dirigentes también se desligaron de la toma de la planta de agua Xayá-Pixcayá en Chimaltenango y de otros incidentes violentos e ilegales en bloqueos y manifestaciones. Según los líderes, estas acciones forman parte de un plan orquestado por el presidente Alejandro Yamatei para manchar las movilizaciones y criminalizar a algunos representantes indígenas. Según Empagua, la invasión al acueducto Xayá-Pixcayá ha interrumpido el suministro de agua en varias zonas de la capital, Misco y Villanueva. Bien sabe el presidente Yamatei que habiendo sido el gerente de Empagua entre 1991 y 1992, que el insuficiente abastecimiento de agua a los vecinos de la ciudad capital es un mal crónico que tiene que ver con la corrupción y la mala gestión municipal de este bien natural. Ante los señalamientos hechos por las autoridades indígenas, la presidencia respondió que Yamatei fue enfático en el mensaje a la nación emitido el viernes en hacer un llamado a las personas que tienen tomada la planta a que declinen esta medida de manera pacífica. Añadió que en todo momento se ha privilegiado el diálogo y la negociación. Luego de la conferencia de las autoridades ancestrales, el presidente electo Bernardo Arévalo publicó este mensaje en X, antes Twitter. Es insostenible para la población que la situación en Xayá-Pixcayá continúe. Instamos a Yamatei a esclarecer urgentemente la situación y definir responsabilidades. Con imágenes de Eric Ávila para Noticiero Guatevisión, Carlos Kestler. Y esta noche el Ministerio de Educación emitió un comunicado en el que dio a conocer que ante la situación que se vive en el país y con el propósito de resguardar la integridad física de la comunidad educativa, determinó la suspensión de clases presenciales en el departamento de Guatemala para este lunes 16 de octubre. Según la información oficial, esta medida incluye a establecimientos educativos públicos, privados, por cooperativa, municipales y del subsistema extraescolar. Agrega que por lo anterior se deberá adoptar la modalidad de clases a distancia. Y este fin de semana se volvieron virales en las redes sociales los videos en los que se observa al exdirector del extinto Centro de Gobierno, Miguel Martínez, salir entre gritos y empujones y protegido por la Policía Nacional Civil de una iglesia en Antigua Guatemala. Estas son las imágenes. Así recibió un grupo de guatemaltecos a Miguel Martínez cuando a eso de las 10:30 de la mañana de este sábado, él salió de la iglesia de la Merced, en Antigua Guatemala. En el video captado se puede observar que fue resguardado por al menos 5 agentes de la PNC y otra persona vestida de particular que le brindaba seguridad. Martínez se encontraba en una misa que comenzó media hora antes. Algunas personas lo reconocieron y empezaron a publicar en la red social X, antes Twitter, imágenes de él sentado en el interior del templo. Minutos después, un grupo de manifestantes se acercó a la puerta de la Merced para gritar consignas en contra del exfuncionario. Otro video que circuló en redes muestra a un grupo de personas que agrede a supuestos familiares de Martínez, entre ellos una mujer de la tercera edad. Este incidente terminó con los vidrios rotos del vehículo en el que se movilizaban. Según la PNC, no hay agentes asignados específicamente a resguardar a Martínez. El inspector César Mateo indicó que la policía llegó al lugar debido a que recibieron reportes sobre una manifestación y al ver que había personas molestas y que podían agredir a Martínez, como parte de su trabajo lo escoltaron para resguardar su integridad física. Sobre este altercado, la presidencia respondió: el gobierno de Guatemala reitera el llamado realizado a lo largo de estos días a ejercer su derecho de manifestación de manera pacífica, sin actos de violencia. Martínez dirigió el Centro de Gobierno, una entidad que funcionó en el primer año de gestión de Alejandro Yamatei y que fue disuelta en medio de señalamientos. Este incidente se registró en medio de una crisis política que vive Guatemala, en la que la ciudadanía ha mostrado su descontento con Yamatei y exige la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras, a través de protestas y bloqueos viales. Para Noticiero Guatevisión, Carlos Kestler.
Al volver haremos un nuevo enlace desde uno de los bloqueos que se encuentra activo en la ciudad de Guatemala a esta hora de la noche, así que esté pendiente. Bien, ya estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros en la edición dominical de Noticiero Guatevisión. Les cuento, los pequeños empresarios y emprendedores de Santa Cruz del Quiché anunciaron que abrirán sus locales comerciales esta semana. Aseguraron que las pérdidas son millonarias y no aguantan más mantener cerrados sus comercios. Empresarios, propietarios de pequeños negocios y emprendedores de Santa Cruz del Quiché expresaron a través de una conferencia de prensa que abrirán sus locales comerciales a partir del próximo lunes. Aseguraron que apoyan las manifestaciones y están en contra de la corrupción, pero después de 15 días les es imposible no continuar con sus negocios. Queremos manifestar que estaremos nosotros reaperturando nuestros locales, nuestros negocios a partir del día lunes, con la libre comercialización de nuestros productos, y nosotros estaremos abriendo en horarios normales. ¿Por qué razón hacemos esto? Porque nosotros nos vemos con la preocupación del pago de los salarios de nuestros colaboradores y de no tener el flujo suficiente para poder asumir el salario de ellos a fin de mes. La organización de empresarios aseguró que ya se acumularon pérdidas que superan los 2 millones de quetzales. Indicaron que si no abren sus locales comerciales se verán obligados a empezar a despedir empleados porque ya no pueden sostener más las pérdidas. Las pérdidas ascienden a más de 2 millones de quetzales, ¿verdad? Teniendo en cuenta a todas las empresas que nos encontramos aquí el día de hoy. Que no estamos en contra de las manifestaciones pacíficas que se han estado llevando en nuestro país, sino que al contrario, nosotros estamos apoyando y estamos en contra de la corrupción que nuestro país está viviendo en este momento, que es a través del gobierno actual. Para Noticiero Guatevisión reportó Héctor Cordero. Y la Dirección General de Protección y Seguridad Vial Provial informó por medio de sus redes sociales que su cuenta de Facebook fue hackeada por delincuentes informáticos. Según dieron a conocer, ya se notificó sobre la situación a quien corresponde en esa red social para la recuperación o cancelación en definitiva de la página Provial. Y es que esta entidad ha sido la institución que desde hace 2 semanas lleva el conteo oficial de cuáles son los puntos en distintas carreteras del país que se encuentran bloqueados por manifestantes que exigen la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras. Y en otras noticias les cuento, los bomberos municipales departamentales informaron que este domingo localizaron el cuerpo de una mujer que fue arrastrada por un río desde la colonia El Rosario en la zona 18 capitalina. Después de más de 16 horas de búsqueda, los cuerpos de socorro hallaron el cadáver de Jennifer Gabriela Cojón Pérez, de 27 años. Según el reporte preliminar de los bomberos, el cuerpo estaba debajo de unos troncos y lodo en el río Los Vados en San Pedro Ayampuc. Los socorristas usaron una motosierra para recuperarlo. De acuerdo con la Conred, al 15 de octubre, la temporada de lluvias de este año ha cobrado la vida de 49 personas por incidentes que se han generado de las lluvias. Y un ataque armado se registró durante la noche de este sábado en una gasolinera en la 34 Avenida y 18 Calle en la zona 5 de la ciudad de Guatemala. El reporte preliminar de los bomberos municipales muestra que una persona murió y 2 resultaron heridas de bala. La víctima fue identificada como Selvin Esteban Hernández Sánchez, de 19 años. Familiares dijeron que desconocen la causa del ataque armado en contra de su familiar. Valga la redundancia. Respecto de los heridos, los bomberos indicaron que trasladaron hacia un hospital a una persona de unos 22 años quien quedó lastimada cuando se abastecía de combustible y estaba a bordo de una motocicleta. Otra persona que no fue identificada también recibió el impacto de una bala y fue trasladada a un centro hospitalario cercano.
Y este sábado, desde esta región del mundo y en medio de la coyuntura nacional, se pudo apreciar un fenómeno astronómico único, el eclipse solar parcial, que en Guatemala logró tener un punto máximo durante 3 minutos. Estos son los detalles. El sábado 14 de octubre, cientos de guatemaltecos mantuvieron su atención y mirada en el cielo desde diferentes partes del país para disfrutar del eclipse parcial, un fenómeno que ocurre cuando la luna se interpone entre el sol y la tierra en su punto más lejano de nuestro planeta. Dado que está tan distante, no cubre por completo al sol, lo que crea un efecto de anillo de fuego naranja o bien un eclipse parcial. En Guatemala, el eclipse parcial inició a las 9 de la mañana y terminó a la 1 de la tarde, teniendo su punto máximo a las 11:30 minutos, y fue visto en más de un 80% durante 3 minutos con 22 segundos, según la Asociación Guatemalteca de Astronomía. Fue un eclipse parcial para Guatemala, donde la luna le tapó parcialmente la luz a la ciudad de Guatemala. En distintas partes del país, pues hacia más al sur fue menos la cobertura, más hacia el norte fue mayor. Regiones como Izabal llegaron más del 90% y aquí en la capital, que tuvimos un 87%. Para que los guatemaltecos pudieran experimentar cómo se desarrollaría el eclipse parcial, la AGA junto al Museo Miraflores organizaron una actividad donde a los asistentes se les brindaban lentes especiales para ver directamente al cielo y disfrutar del eclipse, pues según dicen, si se ve sin protección se puede causar daños en la vista. Asimismo, integrantes de la asociación llevaron sus telescopios para que los asistentes observaran el paso de la luna frente al sol. Yo considero que es una experiencia que, digamos, es única y, digamos, es algo que nosotros los jóvenes quizás no tengamos tanta experiencia, por lo mismo que no han ocurrido, digamos, en este transcurso de tiempo muchos eclipses, ¿verdad? Entonces, digamos, creo que es una bonita oportunidad para nosotros para seguir aprendiendo. Durante el punto máximo de este eclipse, el ambiente se puso un poco más frío y se nubló. Esto lo experimentaron muchas personas quienes estaban pendientes de este fenómeno. Llegó a afectar al momento de que, por lo mismo, digamos, el calor. O sea, digamos, uno empieza a sentir cuando por el eclipse empieza a disminuir un poco la temperatura, ya el calor no es tan sofocante, y ya cuando alcanzó el punto máximo aquí en Guatemala, pues sí se sintió como que, digamos, sí hay sol, pero en el ambiente no se siente, no se ve reflejado. El último eclipse parcial fue en 2017 y tuvo un recorrido muy parecido al de este año en Guatemala, con una ocultación del 70%. El próximo año se podrá ver otro eclipse parcial, pero será de entre 10 y 20% de ocultación, mientras que el último eclipse total fue en 1991. A principios de marzo vamos a tener un eclipse parcial, demasiado parcial. Va a ser como del 10-20%, entonces no se van a notar los efectos, no va a haber oscuridad, no va a bajar el brillo, sí se va a notar ya con equipos y con lentes y con telescopios se va a ver. Y el próximo eclipse total para Guatemala va a ser dentro de más de 100 años. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta y Elmer Vargas. Bueno, antes de despedirnos, vamos en este momento a un nuevo enlace desde otro punto de los bloqueos vigentes a esta hora de la noche. Carlos Kestler se encuentra en el lugar. Así que, Carlos, buenas noches. ¿Cómo están las cosas? ¿En dónde te encuentras en este momento? ¿Qué tal, Alejandra? Buenas noches. Aquí estamos en la avenida Petapa en la ciudad de Guatemala y aquí puedes observar que en este momento los manifestantes pues están realizando y participando de un concierto en donde este artista que mi compañero Elmer Vargas nos está mostrando pues está tocando canciones y melodías para pues formar parte de esas consignas en contra de la fiscal general Consuelo Porras. A esta hora de la noche este bloqueo en la avenida Petapa es el único junto con el de la calle Martí, en donde estábamos hace un momento. Esos dos son los únicos que se están registrando en la ciudad de Guatemala. Y según la última actualización oficial de Provial, para este domingo a las 7 de la noche con 44 minutos, la última actualización que te decía, hay 20 puntos bloqueados en todo el país y 8 puntos habilitados. Ahora la gran pregunta, Alejandra, es ¿qué podemos esperar los guatemaltecos y las guatemaltecas para mañana? Pues es incierto, como te decía en el enlace anterior, los bloqueos se empiezan a contabilizar hasta cuando los manifestantes los realizan, entonces no hay
De ellos. Lo que sí es verdad es que las autoridades ancestrales, los pueblos indígenas que han liderado estas manifestaciones, pues han anunciado que se permita el paso de los suministros básicos como los alimentos, el agua o de las personas que tienen emergencias médicas. Ahora, es importante destacar, Alejandra, que no todos los bloqueos en el país son organizados y controlados por las autoridades indígenas. Hay muchos en donde son propios ciudadanos que por iniciativa propia y de forma espontánea han decidido bloquear estas vías públicas. Entonces no hay certeza de si ese llamado de las autoridades indígenas de que puedan pasar las personas que tienen urgencia, pues se vaya a cumplir en todos los puntos. Y nosotros, por supuesto, mañana vamos a estarles llevando a través de las plataformas de Prensa Libre y las emisiones de Noticiero Guatevisión cómo se vive esa nueva jornada, que sería el día número 15 consecutivo de protestas, movilizaciones y bloqueos que exigen la renuncia de la fiscal general. Alejandra. Bien, gracias a Carlos Kestler por este enlace y bueno, muy importante lo que ha mencionado, aunque está circulando información de diferentes puntos de bloqueo previstos para el día de mañana, hasta el momento no hay confirmación, así que tómelo en cuenta y tome sus precauciones.